solamente presenta verdades contundentes para nuestra fe, sino que también los privilegios que nosotros tenemos como creyentes. Y uno de ellos es la salvación, el ser nombrados hijos de Dios y la influencia poderosa y única del Espíritu Santo en nosotros, cosa que el mundo aún no tiene. Amén. Solamente ha sido reservado para todos los que habríamos de creer. ¿Sí? Yo siempre les he compartido, hermano, el cristianismo, la fe en Cristo, la salvación y todo lo que envuelve la salvación de la cual habla la Biblia para nosotros, tiene muchos beneficios, muchos que necesitamos nosotros comenzar a comprender un poco más de cerca, porque por causa de falta de conocerlos o de entenderlos, pues puede que nos estemos privando de muchas cosas, y especialmente en una de las áreas más comunes en la vida de las personas, en el área de la oración. Como bien sabemos, hermano, Dios nos ha dado un mandamiento, el cual es orar y orar sin cesar. Amén. Nos ha dado un mandamiento para que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia a través de la oración. Nos ha dado todos los mandamientos a través de su palabra, los cuales Él no espera que los cumplamos nosotros por nuestra propia iniciativa, porque esto no existe. Ni el deseo de buscar a Dios, ni el poder para ejecutar sus mandamientos está en nosotros. Nosotros somos débiles. Nosotros somos como la creación del cual Pablo en el contexto explica, esa creación que gime a una, la cual por causa del sufrimiento provocado por el pecado del hombre, la corrupción del hombre, pues la creación misma fue sometida, digámoslo así, a esclavitud por aquel que la creó, el cual fue Dios. Y así como la creación misma y así como los hijos de Dios a la vez gemimos para que el gran día de nuestra redención llegue, porque ¿quiénes esperan al Señor, honestamente? Una de las verdades que tenemos que tener bien presente en nosotros, el cual debe de ser nuestra motivación número uno, nuestra esperanza viva, es saber que nuestro Señor viene pronto. Amén. ¿Sí? Quizás en la carne no aguardamos esta esperanza futura como se debería de guardar, pero nuestro espíritu, dice la palabra, así como la misma creación, gimen a una para que ese día llegue. Ese ser dentro de ti, ese espíritu que ya ha sido conectado con Dios, gime de día y de noche para que el día de su redención llegue, ¿verdad? Porque por causa del pecado del hombre, pues no solamente el hombre interior, sino también la misma creación están sufriendo los daños, los estragos que el pecado mismo ha producido, como parte de la caída del hombre. Entonces a eso se refiere Pablo. Se refiere a un gemir, se refiere a una debilidad que como hijos de Dios, nosotros en el hombre interior tendemos a manifestar en forma de llanto, de quebranto, de gemido. Porque pues el pecado, la maldad, la espera, todo eso, pues de alguna manera u otra nos hace sufrir, nos hace pasar por una espera de sufrimiento. O alguno de ustedes lo ha dicho en ocasiones: Señor, ¿cuándo va a acabar esto? Cuando vemos la maldad, la perversión, cuando vemos el pecado, cuando vemos cómo este mundo cada vez se pone más en contra de Dios, uno dentro de su
frustración, vamos a decirlo así, espiritual, impotencia espiritual. Uno expresa palabras como: Señor, ¿cuándo va a acabar esto? Señor, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo el hombre va a dejar de mofarse de ti y de tu iglesia? Ese es el espíritu. Ese es el gemir interior, que así como la misma creación, ¿verdad? Está en los verdaderos hijos de Dios. Y hablo de los verdaderos hijos de Dios. En los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que están esperando con ansia el día de su redención. ¿Cuándo es eso? Cuando Cristo venga y nos lleve con Él. Amén. ¿Sí? Ya nuestro espíritu ya es de Él. Ya nuestra alma ya es de Él. Pero aún estamos en este cuerpo. El día de nuestra redención es cuando se va a llevar a cabo nuestra redención en su totalidad. En su totalidad, donde ya no vamos a experimentar el sufrimiento, el abandono, la tristeza, ¿verdad? El dolor, el quebranto y tantas cosas. Ya no. Eso lo estamos viviendo ahora en este cuerpo, en esta vida. Por eso en el libro de Apocalipsis, parte de las promesas de Dios para nosotros es que en aquel día Él enjugará toda lágrima de los ojos. Sí, precisamente porque este tipo de expresiones que el Señor usa en su palabra están dándonos a entender de que sí, esta vida consiste en sufrimiento. Yo digo una cosa y a veces lo digo de una manera un poquito irónica, o así suena a veces. Hermano, quien no esté padeciendo por causa de su fe, a lo mejor no está en la fe todavía. Porque el que de verdad está en la fe y va en busca y detrás de la justicia y de la verdad de Dios, va a sufrir persecución, crítica, abandono, rechazo y tantas cosas, ¿verdad? Amén. Los cuales serán motivos de tristeza y de dolor, pues sí, en partes, pero también, no se olviden, deben de ser motivo de alegría. De alegría, porque si estamos padeciendo por causa de Cristo, significa que estamos caminando con Cristo. Estamos caminando con el Señor. Por eso el mundo nos aborrece. Entonces, dentro de este gemir y esta espera llena de momentos de cuestionamientos, de debilidades, donde cuando hemos de orar como parte del mandamiento que Dios nos dio, no sabemos cómo orar. ¿O no les ha pasado? Necesito orar, pero cuando ya estás ahí postrado, no sabes ni por dónde comenzar. No sabes ni qué decir. Es más, no sabes ni cómo dirigirte a Dios. Ya como que las mismas frases repetitivas, pues ya llegan hasta un punto de hacer nuestra oración un tanto mecánica. ¿O no es verdad? Existen oraciones mecánicas que se hablan y se dicen, donde ya no existe la espontaneidad. ¿Entiendes? Como tu hijo que te dice las mismas palabras de amor y de aprecio todos los días. Te dan ganas de decirle, pues ya cámbiame el discurso, dime otra cosa. Claro, se agradece siempre, ¿no?, que tu hijo te diga, papi, te amo, eres el mejor. Pero así es con Dios. Somos débiles. No sabemos cómo pedir. Dentro de todas nuestras actividades espirituales, hermano, alguien dijo por ahí de una manera sarcástica, somos miopes y un tanto insensatos.
Somos como los niños que gritan pidiendo por una fruta la cual aún todavía no está madura, ¿verdad? ¿Cómo podremos nosotros, hermano, por nuestras propias fuerzas saber, en cierto punto, cómo orar? ¿Qué hemos de pedir? Si la Biblia nos manda a orar, es porque es una orden. El orar para el cristiano no es una opción. No es que hoy tengo ganas. No, porque si esperamos a tener ganas, nunca vamos a tener ganas de orar. Si esperamos tener ganas de congregar, nunca vamos a tener ganas de congregar. ¿Sí? Puede que eventualmente tengamos la iniciativa personal de hacerlo, pero cuando este deseo no es impulsado por ese poder que Dios ha depositado en nosotros, pues sí, hoy lo hacemos, hoy oramos, venimos. Pero ese deseo, esa buena intención, buenas noches, solamente se va a quedar allí. Se va a quedar allí, no va a estar ahí de una manera permanente. ¿Por qué? Porque eso no está en nosotros, hermano. No existe en nosotros, a menos que el Espíritu de Dios more y viva dentro de nosotros. Eso es algo que sí me gustaría que, pues, los que ya lo saben, pues no se les olvide. Los que no lo saben, pues lo sepan hoy, de que solamente a través del Espíritu Santo vamos a poder tener esos deseos de orar y de buscar de Dios, porque eso no está en nosotros, hermano, y no va a estar. Vivir en la fe, hermano, no es cuestión de depender de nuestros estados emocionales, como el que dice, se me antoja comer pizza. Así de fácil, ordenas una pizza y te la comes. No, esto es algo como el que dice, no me gusta la ensalada, pero sabe que le hace bien para su cuerpo, para su salud, y como ha entendido que la ensalada le hace mejor para su salud y para su cuerpo, en lugar de un plato así, de un guiso rojo con el montón de papas, grasa y todo eso, pues mejor opta por comerse la ensalada, porque sabe que le hace bien. Entonces, ¿quién es el que despierte en nosotros esos deseos, esa voluntad de buscar y de hacer la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. El orar, por ejemplo. Hoy no tengo ganas, o sencillamente me dispongo a orar, pero en cuestión de minutos comienzo a sentir sueño. No sé qué decir, no sé por dónde empezar. Y por eso te digo, los que ya lo saben, para que no se les olvide, y los que no lo sabían, veamos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 26. Lo voy a leer nuevamente. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Dónde se manifiesta esa debilidad? En eso precisamente de lo que yo estoy hablando. Esa debilidad humana. Nosotros tenemos que echar mano, así como dice el salmista, echar mano de la vida eterna. Significa, pues, dispón de lo que ya Dios puso a tu alcance. Amén. Y en este caso, el Espíritu Santo. Él está aquí. Amén.
¿Quieres crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de su palabra? Bueno, echa mano de la Escritura, pero no lo hagas solo, porque si lo haces solo, entonces solamente será una lectura como si leyeras cualquier libro. Si la Escritura no la leemos, no la escudriñamos con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, no va a producir en nosotros el efecto que la palabra de Dios produce en la vida de una persona que sigue al pie de la letra estos principios. No depende de mí, no depende de mi fuerza, no depende de mi buena voluntad, dependo del Espíritu Santo. Voy a comenzar a orar hoy siento de Dios, muchas veces, a veces les digo algo, yo aprendí este principio en otros ámbitos, pero a veces lo aplico en lo que son las cosas de Dios. Dice, comienza fingiendo y acabarás creyendo. Bueno, yo voy a comenzar fingiendo que voy a orar, pero voy a depender del Espíritu Santo. Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad. O sea, significa que si yo lo hago partícipe de esa decisión de orar y de comunicarme con Dios, significa que el Espíritu Santo va a estar allí fortaleciéndome, dirigiéndome en la oración, poniendo en mí el deseo, trasladándome del estado carnal al estado espiritual, o sea, despertando en mí el espíritu que muchas veces está dormido. ¿Por qué? Porque pues lo descuidamos, no lo atendemos, lo ignoramos, y por eso Pablo dice, no apaguéis al espíritu. O sea, no que el espíritu se va, sino que simplemente porque no lo atendemos, el espíritu se apaga dentro de nosotros y hay que soplarle con la oración, ¿verdad? Con las cosas espirituales, para que el Espíritu Santo se vuelva a activar en nosotros. Ese poder ahí está. Si eres un verdadero cristiano, nacido de nuevo, ese Espíritu está ahí, está contigo, está dentro de ti, pero va a depender qué tanto estamos atendiéndolo, porque Él es una persona. Él no es una persona como si fuera un invitado que llega a tu casa y lo ignoras. Él es un invitado, una persona que está en ti, a la cual hay que brindarle toda clase de atenciones, hay que preguntarle, hay que hacer cosas para que Él se sienta bien, hay que hacerlo partícipe de todo lo que nosotros hagamos. No solamente el domingo o el día de la célula, no, hay que hacerlo parte de todo, de nuestro trabajo, de nuestras decisiones, de nuestra familia, preguntándole, no sé, todo lo que tú llegues a necesitar, Él está allí. A veces la gente piensa que el Espíritu Santo solamente está para guiarte cuando lees la palabra y explicarte, darte entendimiento para que la entiendas, sí también, pero también está allí para dirigirte. Por eso Pablo dice aquí, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Lo que va a hacer el Espíritu Santo es, a través de sus direcciones, guiarte por la senda correcta, de un modo que tú no te desvíes del camino. Amén. Que tú te mantengas dentro de la voluntad de Dios. O sea, la función del Espíritu Santo, entre tantas otras, es mantenernos a ti y a mí, a través de la comunión diaria con Él, dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y cuando mires cosas que quizás no te gustan, o a lo mejor te parecen complicadas, o
Él está allí para fortalecerte, para darte entendimiento, para que aceptes que la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Es el mejor consejero. La Biblia dice que Él es nuestro consejero. Amén. Él te aconseja, Él te dice qué hacer. Él te dirige. Cuando lees la palabra y lees un párrafo bíblico, Él te da entendimiento para que de una manera espiritual, y vamos a usar la palabra, y sobrenatural, te enseñe, te muestre qué es lo que ese versículo te está tratando de decir. Es palabra viva, como que las palabras empiezan a moverse delante de tus ojos. Por eso el que lee la palabra, el que busca a Dios y lo hace bajo la dirección del Espíritu, de acuerdo a lo que Pablo dice, es una persona que definitivamente va a crecer y se va a desarrollar en la fe. Amén. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esto? Que va a salir de una rutina espiritual y va a comenzar a sentir gusto y agrado por todo lo que tenga que ver con Dios, porque dice la palabra que Él mismo pone en nosotros el querer como el hacer. Amén. Fíjense lo que dice: pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. A veces le pedimos a Dios cosas que no nos convienen, o que quizás no es el tiempo, o quizás que a la larga nos van a perjudicar. Señor, pues mira, yo quisiera hacerte esta petición, y tú la presentas delante del Padre, pero el Espíritu Santo está allí, sea para guiar esa oración a todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios para tu vida, de un modo que tú no te das cuenta, intentas o comienzas pidiendo algo y al final terminas pidiendo otra cosa. Es algo muy, muy importante para mí, pero curiosamente termino diciéndole al final, como el Señor Jesucristo le dijo al Padre allá en el Getsemaní: pero hágase tu voluntad y no la mía. Porque eso es importantísimo. Eso es importantísimo, que nosotros, cuando le pidamos algo a Dios, algo que por ejemplo queremos, porque también en eso consiste la oración, en pedir. De hecho, en eso significa pedir al Padre, pedirle a Dios. Amén. Es pedirle, pero pedirle por sobre todo que se haga su voluntad en nuestras vidas, porque muchas veces cuando le estamos pidiendo algo al Padre en base a una situación o a un problema o algo por el estilo, pues muchas veces ese tipo de peticiones que estamos haciendo, lo único que van a hacer va a ser empeorar la situación. A nosotros nos parece correcta y justa, y quizás puede que sea la solución al problema de acuerdo a nuestro entendimiento. Pero acuérdense, nosotros vemos de aquí para allá, pero Dios ve más allá. Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Mira, hermano, Dios quiere llevarnos al punto de que nosotros como cristianos aprendamos a través de todo este proceso a rendirnos, ¿me entienden esta palabra? A rendirnos a la voluntad de Dios. Sí, porque hasta que nosotros no nos rindamos a la voluntad de Dios, pues vamos a tener luchas. Y por eso viene precisamente el desánimo para muchos. Porque a lo mejor han pasado ya mucho tiempo pidiéndole cosas a Dios, las cuales no están en su voluntad para ti, al menos por ahora, y eso te provoca desaliento, desánimo. Muchos desisten. Muchas veces es porque no es la voluntad de Dios, muchas veces es porque no es el tiempo, o muchas veces es porque Dios tiene algo
mejor para ti. Es algo que hace Dios. Dios nos sorprende y nos da muchas veces algo mucho mejor y más abundante de lo que nosotros le pedimos. ¿No es verdad? Entonces, Pablo dice, el Espíritu Santo nos va a guiar a pedir como conviene. ¿Por qué? Porque nosotros en sí no lo sabemos. No lo sabemos. Y pongan atención aquí, pero el Espíritu Santo, como diciendo, pero acuérdense, pero el Espíritu Santo que ahora ya mora en ustedes, lo vamos a arreglar de esta manera. No es porque le quiero quitar o poner a la Escritura, estoy tratando de dar a entender un poquito más las expresiones de Pablo para nosotros. Pero no se les olvide que ahora el Espíritu Santo dentro de ustedes, Él los va a ayudar. ¿Cómo? Intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. Amén. No, hermano, no se refiere, cuando dice gemidos indecibles, no se refiere a las lenguas. Y es ahí donde muchos piensan que aquí Pablo se refiere a que vas a orar con el Rabasaya, todo eso. No. Yo oí un pastor la vez pasada diciendo que aquí se refería a orar en lenguas porque esa es una oración que tiene mucho poder. No se refiere a eso. Gemidos indecibles, hermano, la expresión gemidos indecibles que Pablo usa aquí en el versículo 26 son expresiones impronunciables, o sea, que no se expresan con palabras, sino que son gemidos que expresan nuestros verdaderos anhelos espirituales. Eso es lo que son los gemidos indecibles. No lo podemos entender, no lo podemos expresar, y si acaso lo intentamos expresar, bueno, detrás de esta expresión gemidos indecibles puede estar la verdad de que se refiere a una devoción profunda e intensa del creyente por hacer la voluntad de Dios. Y eso, hermano, como vuelvo a repetirlo, eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede poner en nosotros. Nadie más. Mira, tú no deseas y anhelas hacer la voluntad de Dios porque eso nació de ti. Eso es algo que Dios puso en ti. Y es algo que con el tiempo, la madurez y la experiencia en el Señor, vas a irte confirmando cada vez más. A tal punto de que ya llegando a un punto ya de tu vida en el cual pues ya tú ya no vas a ponerle precio a tu fe. Ve a los apóstoles, ve a los creyentes del primer siglo, a tal punto de entregar hasta su propia vida por el Señor. A tal punto de que cuando la persecución arreciaba para ellos por causa de Cristo, ellos en lugar de espantarse y de quejarse, ellos se alegraban. Ellos se alegraban. La persecución, el vituperio por causa de nuestra fe, hermano, cuando tú llegas ya a un punto así, es la que te produce gozo y alegría. Yo ya no me enojo, me da gusto, me da alegría cuando alguien me rechaza el flyer o me ignora, o como me dijo un señor apenas así, mi cara me hizo así. Ya, o sea, eso ya no me... Mi carne a veces quiere levantarse un poco, pero tranquilo. Si te ignoran, si te juzgan, si te tiran a loco, además hasta si te llegara a dar una bofetada un día, la vas a recibir con gozo y con alegría, porque no se trata de nosotros. Amén. Se trata de Cristo. Amén. Porque así como el apóstol Pablo dijo al final del libro de los Gálatas, él dijo: nadie me moleste, porque yo llevo sobre mí las marcas de Cristo.
Esa es la fe, hermano, que nosotros debemos de evitar. Amén. Y esa es a la cual Dios nos va a llevar con el tiempo. Por eso, si estás pasando por pruebas, por situaciones desafiantes en tu vida en este momento, aunque te duelan, aunque no las entiendan, aunque te parezcan injustas, gózate, porque esas pruebas, esos conflictos, esos desafíos que tienes en este momento, te van a convertir en una persona diferente el día de mañana. Amén. A veces nosotros nos enfocamos más en la prueba y en lo que estamos pasando, pero se nos pasa por alto que eso precisamente nos va a hacer personas de fe y de madurez el día de mañana. Nosotros tenemos que ver más allá lo que Dios va a hacer. No nos enfoquemos mucho en el presente, pero no por salirme mucho del tema, ¿verdad? Entonces, esos gemidos de los cuales Pablo habla son precisamente eso, ¿verdad? Son como palabras impronunciables, son gemidos, no son lenguas, son gemidos que el Espíritu Santo. Ahora, en este punto, ¿quién es el que gime? ¿El Espíritu Santo o tu espíritu? ¿A qué se refiere Pablo aquí? Hay algunos que han llegado a la conclusión de que es el espíritu del hombre el que gime. Pero si lo queremos entender mejor, para no entrar en conflicto, pongámoslo así. Sí, es el Espíritu Santo guiando a tu espíritu para que gimas delante de Dios, para que exprese delante de Dios esa pasión, ese deseo, ese anhelo ferviente de hacer su voluntad. Y a veces termina en quebranto, a veces termina en un silencio apacible, a veces no sabemos ni qué decir, simplemente con el hecho de estar a solas con Él, levantar nuestra mirada al cielo, cerrar nuestros ojos, pues ya estamos teniendo comunión con Dios. A veces el Espíritu Santo te guía a que guardes silencio para que no hables, pero la función que Él está haciendo, Él la está haciendo ya. Cada palabra, cada expresión tuya, cada que levantas las manos, cada que lloras, claro, guiado por el Espíritu, todo ese tipo de expresiones y de manifestaciones son las que el Espíritu Santo toma y las presenta delante de Dios de la manera correcta. Amén. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar aquí. Amén. Esos anhelos espirituales que hay en el corazón nuestro, los cuales el Padre comprende y responde, porque como dice el apóstol, porque Él los escudriña y conoce la intención del Espíritu. Amén. Ahora leamos el versículo 27, ya para terminar. Dice: mas el que escudriña los corazones. ¿Quién es el que escudriña los corazones? Dios. Dios, el Padre, sabe, dice, cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, si tú le estás pidiendo algo a Dios, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Elías, por ejemplo, Primera de Reyes 19:4. ¿Qué le decía Elías a Dios en su oración? Señor, yo no soy mejor que mis padres, mátame aquí mismo. Elías le estaba pidiendo a Dios que lo matara, porque estaba pasando por un momento de gran aflicción y de dolor. ¿Por qué? Porque Jezabel lo perseguía para matarlo. Esto fue después de los 400 profetas de Baal que Elías degolló. Mátame, fíjate, es hasta incomprensible, ¿no?
había degollado 400 hombres, había hecho descender fuego del cielo que consumió el agua del holocausto. Y unas horas después lo vemos allá en una cueva en la montaña, escondiéndose de una mujer que dijo que lo iba a matar. ¿Y cuál era la petición de Elías? Señor, mátame aquí, mátame allá, quítame la vida. Curiosamente, porque Elías fue uno de los hombres que nunca murió, nunca experimentó la muerte física, fue arrebatado al cielo. Amén. Los que conocen la historia. Tenemos otro ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 18. Señor, quítame este aguijón. 3 veces Pablo dice, 3 veces se lo he pedido al Señor que me lo quite, y lo único que me ha dicho es, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Amén? Bástate de mi gracia. Pablo le estaba pidiendo, quítame este aguijón. Y de ahí se deduce cuál era ese aguijón. Mira, si tú crees que ese aguijón era una enfermedad, pues síguelo creyendo así. Si tú crees que era, por ejemplo, el celo por la iglesia de Corinto, por causa de los falsos maestros, síguelo creyendo así. Si tú crees que es porque quizás, no sé, Pablo estaba pasando por una prueba muy difícil, síguelo creyendo así. Lo importante es que creas aquí, aunque la Biblia no define exactamente a qué se refería Pablo con ese aguijón. Yo creo que nos lo dejó de una manera abierta y deliberada para que cada uno de nosotros, que estoy seguro que así es, cada uno de nosotros defina cuál es su propio aguijón. O te digo, créelo como tú quieras, porque puede que a lo mejor ese dolor que llevas dentro de ti, esa carga, ese pesar que llevas dentro de ti, aquella que te frena y te desafía de una manera constante a permanecer en la fe o a desistir, ese puede ser tu aguijón. Y quizás tú se lo has pedido a Pablo, como Pablo lo hizo a Dios, quítamelo, quítamelo, y Dios te dice no. Eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo. Las mujeres, por ejemplo, que tienen dificultades con un marido que quizás aún no se convierte bien al Señor y que, Señor, ya cambia este hombre porque mira pero el Espíritu Santo dice, no lo cambies todavía. Ay, no lo cambies porque, pues, ella necesita aprender, por ejemplo, más sumisión, más obediencia, más templanza, más amor, más paciencia. Nosotros le pedimos una cosa a Dios, pero el Espíritu Santo le dice a Dios, no, eso no. Señor, cámbiame de ciudad, cámbiame de trabajo. Y el Espíritu Santo dice, no, porque lo que quieres es huir, porque tu trabajo aquí no ha acabado todavía. Porque aunque no lo entiendas, no lo veas, Dios sigue trabajando en ti. Y cuando estés listo, entonces te concederá quizás lo que tú le pides. Pero se dan cuenta, es como que el Espíritu Santo intercede, porque aquí Pablo dice, intercede por nosotros a través de ese llanto, de ese lloriqueo, de ese suspiro, de lo que tú quieras, de esas palabras dulces que a veces le dirigimos a Dios. Expresamos lo que queremos. El Espíritu Santo dice, no, sí, no, sí, no, sí. ¿Sí? Si nosotros entendemos esto, y si le has pedido algo a Dios que todavía no te concede, dale gracias, porque el Espíritu Santo sabe cuándo. No es el momento, no es el tiempo. Déjalo que madure más. Déjalo que se consagre más. Déjalo que crezca más en la fe. No le des ese trabajo, porque aunque le van a pagar el doble de lo que está ganando hoy, pues
va a dejar de congregar, va a dejar de perseverar, va a empezar a tomar todo lo que respecta a ti de una manera liviana. Él sabe todo, Él conoce todo. Dentro de su omnisciencia, Él conoce todas las cosas. Amén. Por eso dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. ¿Me voy a entender? Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Ya dice, mas el que escudriña, que significa examina, analiza, es Dios, sabe por el Espíritu Santo cuál es la intención del corazón. ¿Sabe cuál es la intención? Entonces debemos de dejar de perseverar si no somos sinceros en la devoción, si no somos íntegros en la oración, o si no estamos viviendo la fe de la manera que a Dios le agrada. Entonces está por demás orar. O si, por ejemplo, Dios tiene su voluntad bien definida para nosotros, o sea, si ya Dios sabe lo que va a hacer, ¿por qué orar? ¿Por qué pedirle si al final se va a hacer tu voluntad, su voluntad? ¿Por qué debemos de orar? Bueno, sencillamente porque Dios manda a orar, nada más. Porque Dios nos manda a orar. Por eso nosotros oramos a Dios, ¿verdad? No oramos porque nuestra fe es perfecta, porque nuestra vida espiritual es un ejemplo para todos. No, esto es para el que lo tome y lo lleve a cabo. Está abierta para todos. Aquí no dependen los años, el tiempo que llevamos. Aquí no depende el conocimiento que tenemos. Aquí depende la disposición que nosotros mostremos a Dios. Eso es todo lo que Él necesita. Todo. Él no necesita títulos en la pared, años de testimonio de que tienes una fe como la de Elías, como la de Moisés. Él no necesita eso. Él necesita solamente disposición de nosotros, nada más, para hacer lo que Él quiera hacer con nosotros, nada más. Y a eso nos va a guiar el Espíritu Santo, para que a través de esta verdad nosotros podamos movernos dentro del plan de Dios sin olvidar de que su voluntad, al final, si estamos orando bajo este principio del cual Pablo enseña aquí en el versículo 26 y 27, al final del capítulo, casi al final del capítulo 8, es porque va a ser al final bueno y beneficioso para nosotros. Amén. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Muy bien. En síntesis, lo que Pablo está diciendo aquí es que tú y yo no estamos solos en la oración. No estamos solos. Hay gente que dice, pues cada que oro siento que mi oración rebota en el techo. Es que se nos está olvidando lo más importante. Se nos olvida. Es que ya lo sabía. Y recuerden, la causa principal por la cual la gente pierde fuerza en la oración y en la búsqueda de Dios no es por causa de cosas que no saben, sino es por causa de cosas que se les olvida, porque ya lo saben. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado, ya han leído inclusive estos dos versículos que hoy estamos leyendo. Estos dos. ¿Quién ya lo había leído? Todos. Todos. Significa que si nosotros desde el primer día que lo leímos y lo escudriñamos, hubiésemos prestado atención a las palabras que de una manera tan simple Pablo las enseña, significa que nuestras vidas espirituales estuvieran quizás mucho mejor de lo que están ahora. Pero ¿por qué razón la gente no vive de una manera que pues deberíamos de vivir en la fe? ¿Por qué se nos olvida? O simplemente porque perdemos el enfoque. Y Dios tiene que recordarnos una, otra y otra vez que en nosotros no está, que está en Dios. Amén. Y que Él ha proveído ya los medios
las disciplinas, ¿verdad? El poder para que nosotros, a pesar de que tengamos luchas y pruebas, siempre nos sintamos afanosos por las cosas de Dios, fortalecidos y deseosos de hacer la voluntad de Dios. Hermano, el verdadero gozo, la verdadera alegría de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente, es anhelar fervientemente hacer la voluntad de Dios. Sí, puede que tropieces, puede que te equivoques. Yo lo hago y muchas veces. Puede que venga la debilidad, puede que venga la incredulidad. Eso es algo que tiene que venir y muchas veces Dios lo permite. Pero acuérdense de esto. Primero, el poder de nosotros está en la oración. El elemento que empodera ese ejercicio de nuestra fe, que es la oración, es el Espíritu Santo, que nos va a guiar a orar de la manera correcta. Aquel, como dice Pablo, que nos va a guiar a orar como nos conviene, como es conveniente, porque no sabemos qué nos conviene, que nos va a guiar a orar con gemidos indecibles. Ya lo expliqué qué es gemidos indecibles. No son lenguas, no es el rabasaya, no es eso. Son lenguas, son gemidos, expresiones, que puede ser un silencio, puede ser un llanto, puede ser un susurro. Esa es la palabra que Ana estaba así como susurrando, ¿verdad? Y Elí estaba a la distancia. Elí pensó que ella estaba borracha, pero no estaba borracha. Ella estaba, digámoslo así, ella estaba haciendo algo precisamente de lo que estamos hablando. Estaba en comunión con Dios. Pero muchos dicen que estaba hablando en lenguas. Dicen, hasta Ana habló en lenguas. No se refiere a eso. Porque para empezar, las lenguas son idiomas entendibles. Amén. Los gemidos de los cuales Pablo habla aquí son otra cosa. Son expresiones de tu espíritu, que el Espíritu Santo va a motivar. Expresiones profundas de amor y de devoción a Dios, que el Espíritu Santo va a motivar en ti. Es hermoso, hermano. ¿Quiénes lo han experimentado? Muchas veces. No hay nada que se compare a eso. No hay nada. Búsquenlo. Deséenlo. Ahí está. Dios nos lo ha dado. El Espíritu Santo nos ha sido dado. Así que echemos mano de la vida eterna.